Muy buenos días, estimados estudiantes. Sean ustedes bienvenidos a esta nueva semana de trabajo en la cual vamos a continuar con el tema del proyecto 6 que estamos abarcando, ¿no? Como se les había manifestado, vamos a trabajar en la página 156 del texto de Ciencias Naturales, el tema, las fuerzas y el movimiento de rotación. ¿Con qué objetivo nosotros vamos a aprender esto? Vamos a ver por qué los cuerpos sólidos, en este caso los móviles, se trasladan de un punto a otro, por qué incluso utilizamos nosotros el funcionamiento de las puertas giratorias, de las puertas normales en la casa, ¿no? Entonces vamos a realizar algunos aspectos en la cual nosotros vamos a trabajar, ¿no? Vamos a revisar esos aspectos y vamos a trabajar. Listo. ¿Me confirman si ya se ve? Sí, ya se ve. Muchas gracias. Entonces, como les estaba manifestando, el tema de esta semana vamos a ver las fuerzas y el movimiento de rotación. ¿Sí? Nosotros ya conocemos los rígidos cumplen dos movimientos, ¿no? El movimiento de rotación y el movimiento de traslación. Dentro de estos nosotros tenemos estos dos movimientos, ¿no? El movimiento de rotación, como ustedes ya saben, es el que gira en su propio eje, como las puertas giratorias. Y el movimiento de traslación, en cambio, realiza un movimiento que se traslada, como su nombre lo indica, de un lugar a otro. ¿Sí? Entonces, ahí es lo que nosotros experimentamos dentro de los cuerpos sólidos, dentro de los sólidos, ¿no? Entonces, esos dos tipos de movimientos son los que vamos a ver, vamos a tratar, vamos a trabajar en esta semana, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es el momento de una fuerza. ¿Ya? Vamos a imaginarnos esto, ¿no? Vamos a imaginarnos, dice. Te la puedes imaginar, dice. A que si la empujas hacia adelante, ¿sí? Desde un punto más cercano a las bisagras, tendrás que aplicar más fuerza y se moverá más lenta que si lo haces desde el pomo. Cuando puedes comprobar el sitio donde se aplica la fuerza importa mucho. Explico para que me entiendan. Listo, ¿qué dice? Nosotros tenemos la puerta en la casa. Podemos experimentar y podemos imaginar esto, ¿no? ¿Sí? Nosotros tenemos una puerta común y corriente en la casa, ¿sí? Dice que la primera nosotros empujemos, aquí están las bisagras, ¿no? Buenos días, licenciado. Buenos días, aquí están las bisagras de la puerta, ¿sí? Y dice, a que si empujas hacia adelante desde el punto más cercano a las bisagras, ¿sí? Un punto más cercano a las bisagras, es decir, aquí, midiendo, digamos, unos 10 centímetros de las bisagras, ¿sí? Yo empujo. Y la otra dice que si lo hacemos en el pomo, es decir, donde está la manilla, ¿no? Entonces, aquí aplicamos una fuerza, ¿sí? Casi al final de la puerta. Entonces, vamos a experimentar dos fenómenos, en que cuando más cerca estoy al punto de origen, en este caso al punto de las bisagras, yo voy a ejercer mayor fuerza. Como ustedes ven aquí, la magnitud de la fuerza es mayor a la magnitud de la fuerza que yo aplico en el extremo de la puerta. ¿Sí? Entonces, a eso nosotros le llamamos momento de la fuerza. ¿Sí? Obviamente la distancia, miren la distancia de aquí a acá, la fuerza que le hago, suponiendo que le hago a 10 centímetros, y la distancia que le aplico desde las bisagras de acá
Aproximadamente una puerta normal tiene 90 centímetros. ¿Sí? Entonces vamos a experimentar eso de que nosotros ejercemos mayor fuerza mientras más nos apegamos a las bisagras y utilizamos menos fuerza cuando nos alejamos más de las bisagras. A eso le llamamos nosotros momento de una fuerza. En conclusión, ¿sí? El momento en una puerta. Si das un empujón a una puerta desde el punto más cercano a las bisagras, o la que es lo mismo a su eje de rotación, verás que la puerta se mueve más lenta y necesitarás aplicar más fuerza para moverla, ¿sí? La puerta a la izquierda, que si lo haces desde el pomo, ¿sí? Entonces, miren, aquí voy a aplicar mayor fuerza y aquí voy a aplicar menor fuerza, ¿sí? Entonces, el momento de una fuerza, también conocida como torque, ¿sí? Momento dinámico o simplemente momento, ¿sí? Le conocemos como estos nombres, ¿no? Momento de una fuerza, como torque, momento dinámico o simplemente momento, ¿sí? Es una magnitud vectorial que mide la capacidad. Aquí está lo que es el momento. Mide la capacidad que posee una fuerza para alterar la velocidad de giro de un cuerpo. ¿Sí? En definitiva, esa es la definición del momento. Mide la capacidad que posee una fuerza para alterar la velocidad de giro de un cuerpo. Su módulo se obtiene por medio de la siguiente expresión. M es igual a F por D, siendo F la fuerza en newtons, la D la distancia en metros y M el momento que se mide en newtons por metro. Aquí tenemos una gráfica de una llave, ¿no? De una llave de pico, en la cual el momento de la fuerza es el giro que nosotros damos a la tuerca. Y aquí ejercemos en el brazo, la distancia del brazo, ejercemos nosotros una fuerza, ya sea para ajustar o sea para aflojar, ¿sí? Entonces nosotros realizamos ese momento de la fuerza. ¿Y cómo calculo eso? El momento de la fuerza le calculo multiplicando la fuerza por la distancia, ¿sí? Entonces, eso nosotros aplicamos. Ahora también les reto a hacer también el siguiente ejercicio. Vamos a coger un martillo, ¿sí? Vamos a coger un martillo, ¿no es cierto? Voy a dibujar aquí un martillito. ¿Sí? Todos podemos tener un martillo en casa, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya. Entonces vamos a intentar clavar un clavo, ¿sí? Vamos a intentar clavar un clavo sobre una madera y vamos a aplicar las siguientes condiciones. Y ustedes van a experimentar, eso pueden hacer en casa, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el primer reto? Que vamos a clavar el clavo, pero cogiéndole desde este punto. Es decir, la mano le vamos a ubicar en este punto, bien cercano a la cabeza del martillo. Y vamos a clavar ese clavo, ¿sí? El segundo reto, verán, este es el primer reto, ¿sí? Ese va a ser el primer reto. El segundo reto, en cambio, vamos a cogerle casi de la parte final. Vamos a coger con la mano, casi en la parte final, ¿sí? El segundo reto, ¿sí? Y vamos a clavar, puede ser el mismo clavo o puede ser otro clavo, ¿sí? Entonces, ese es el trabajo que vamos a realizar en casa, ¿no? ¿Sí? Ya. ¿Cuál va a ser la pregunta? ¿Dónde ustedes van a experimentar? ¿Dónde es más fácil clavar? Cuando tengo la mano cerca de la cabeza
o cuando tengo la mano más distante de la cabeza. ¿Sí? No van a hacer ningún cálculo, simplemente van a experimentar dónde se les hace más fácil clavar el clavo. Si cuando yo cojo con la mano casi por la cabeza y clavo, y también voy a experimentar, en cambio, cuando le cojo más casi al final del mango del martillo, le voy a poner. ¿Sí? Entonces ahí voy a clavar. Y voy a diferenciar en esto. Y viene un tercer reto. El tercer reto, en cambio, es coger de la mitad. ¿Sí? Vamos a coger de la mitad. Y de la misma manera, comparar. Comparar. ¿Dónde es más fácil el manejo del martillo? Eso queda como actividad para que la realicen en casa. ¿Sí? Con un martillo vamos a intentar clavar un clavo en una tabla de madera en la cual vamos a hacer las siguientes experiencias. La primera, vamos a coger el mango cerca a la cabeza del martillo. La segunda, vamos a coger el mango en la parte final del martillo. Y la tercera, vamos a coger el mango en la mitad, ¿sí?, del martillo. Y vamos a intentar clavar ese clavo y sacar sus conclusiones donde a ustedes se les hace más fácil clavar el clavo. ¿Sí? ¿Está claro la actividad que tienen que hacer, guaguas? Sí, Licen. ¿Ya? Y esa experiencia igual le van a colocar en la tarea, ¿no? Ahí van a poner la conclusión del martillo, ¿no? Listo. Seguimos. Seguimos, por favor. A ver, antes de empezar esto, ¿está claro lo que es el momento? Sí. ¿Sí? Ya. Entonces, vamos a ver lo que, en cambio, lo que dice el libro, ¿no? Es la misma puerta. ¿Sí? Entonces, donde D es la distancia del punto en la recta aplicada a la fuerza, R es la distancia entre el punto O y el punto P, y el ángulo. ¿Sí? Aquí tenemos otra, ¿no? Momento, fuerza por distancia, o también el momento, la fuerza por la distancia y por el ángulo, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí tenemos un ángulo, ¿sí? Y también tenemos la dirección perpendicular al plano en que forman los vectores. En el sentido, viene dado por la regla del sacacorchos. Es un sentido de avance de un sacacorchos o un tornillo que gira aproximadamente de R a F, ¿sí? Por el camino más corto, ¿sí? ¿Cómo sacamos esto? Miren, aquí tenemos, miren, con la mano derecha van a hacer esto. A ver, con la mano derecha van a hacer esto. ¿Sí? A ver, con la mano derecha es como que hicieran el OK. Hagan el OK. ¿Sí? Ya. ¿Sí ven? Ya. Entonces, el dedo pulgar me indica el momento. Así, como que estuviéramos girando el sacacorchos. ¿Sí ven? Hagan así, como que estuvieran girando el sacacorchos. Hagan así. ¿Sí? Miren, el dedo pulgar no se mueve como se mueven los dedos que están enroscados. ¿Sí se dan cuenta cómo se mueven los dedos enroscados? Sí, se van para adelante, hacia atrás, ¿no es cierto? Pero el dedo pulgar no se mueve. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, ese es el momento del sacacorchos o el momento del tornillo. ¿Sí? Entonces, estos dedos, los 4 dedos me indican el sentido de la fuerza. ¿Sí ven? Ese me indica el sentido de la fuerza. ¿Sí? Como ustedes ven en la diapositiva, los dedos me indican el sentido de la fuerza cuando yo hago o ajusto un tornillo. ¿Sí? Entonces, ese sentido de la fuerza me va a indicar la fuerza y obviamente esto se da por una distancia. ¿Sí? Por una distancia al origen. Entonces el momento se va hacia arriba.
Es decir, si yo hago el sacacorchos o cojo un tornillo, obviamente el tornillo va a ingresar, va a girar y va a ingresar. ¿Sí? Miren, entonces, aquí está más, eso da origen a lo que es el par de fuerza. ¿Qué es un par de fuerza? Un par de fuerza es cuando yo cojo una llave, giro, cuando cojo el sacacorchos, giro, el volante del auto, giro, ¿sí? Ese es un par de fuerzas. ¿Qué quiere decir? Que hay un par de fuerzas en un sistema formado por dos fuerzas paralelas. Miren, aquí tengo dos fuerzas paralelas. Miren cómo gira el volante. Hago una fuerza para acá y cambio al otro lado, viene la fuerza para acá. ¿Pero qué? En sentido contrario. ¿Sí? Miren, son las fuerzas que yo aplico con la misma magnitud, la misma intensidad, pero con sentidos contrarios. Igual, cuando giro la llave para abrir un candado, la fuerza aplico para acá y con la misma magnitud aplica para acá. En sentido contrario. El sacacorchos que ya les expliqué. Entonces, miren, aquí está más o menos especificado lo que les decía con la mano. Que al momento de girar, el momento de la fuerza puede ir hacia arriba o puede ir hacia abajo. ¿Sí? Independientemente como yo aplique el par de fuerzas. ¿Sí? Entonces tengo el mismo sentido, la misma magnitud y el momento, miren cómo se va dirigiendo, ¿no? Al momento de abrir o al momento de, ajustar o aflojar alguna pieza mecánica. ¿Sí? Entonces, miren, este es el par de fuerza. ¿Cómo se determina el momento del par de fuerza? Igual, tenemos aquí el sentido del sacacorchos. Sí, el sacacorcho. Obviamente yo aplico las dos fuerzas, ¿no? La una fuerza, como está girando para este sentido, obviamente una fuerza viene para acá y con el mismo sentido viene para acá. ¿Sí? Y entre las dos fuerzas existe una distancia. ¿Cómo calculo el momento? Multiplicando la fuerza por la distancia. Para entender esto, apliquemos un ejercicio. ¿Sí? Entonces dice, para hacer girar un disco de 8 centímetros de diámetro, aplicamos sobre su periferia un par de fuerzas de intensidad de 5 newtons. Pregunta A. Representa esquemáticamente las fuerzas aplicadas al disco y el vector momento del par de fuerzas. Y B. Calcula el módulo del momento del par de las fuerzas. Listo. Entonces, miren, si hacemos el sentido del sacacorchos. Eso vamos a hacer en clase. ¿Perdón? A ver, vamos a hacer Eso copiamos, dice. No copian esto. Sí, voy a explicar porque ya está resuelto eso, ¿no? Ya está resuelto el ejercicio. Pueden revisar el material. Me van a atender. Vamos, para este ejercicio debemos ver el sentido de la fuerza. ¿Sí? ¿Para dónde va el momento? Si yo cojo un tornillo, imaginemos que esta esfera es un tornillo, y yo ajusto. Si yo ajusto, obviamente se va a ir hacia arriba. Pero si yo le hago sentido contrario, se va a aflojar y el tornillo va a salir. ¿Sí? Si le ajusto, va a subir y si le aflojo, va a bajar. Entonces, ese es el sentido del momento. ¿Sí? Entonces, con esta explicación, nosotros vamos a hacer girar un disco de 8 centímetros de diámetro, aplicamos sobre su periferia un par de fuerzas de intensidad. Representa esquemáticamente las fuerzas aplicadas al disco y el vector momento del par de fuerzas. Listo. Como estoy girando, miren el sentido de acá. Aquí está la gráfica, ¿no? Entonces, si voy a graficar, cojo un disco. Me permiten, perdón, estoy ya. Entonces dice,
Ya está graficado, ¿no? Imagínense en eso. Entonces, cojo un disco, ¿sí? Aquí tengo la distancia. ¿De cuánto dice la distancia del disco? Es de 8 centímetros. Y se aplica unas fuerzas. Entonces, si yo aplico 8 las fuerzas, centímetros. ¿sí? Si aplico yo la fuerza en este sentido, obviamente el momento va hacia abajo. Pero si grafico en sentido contrario, en cambio, si las fuerzas van para acá, ¿sí? Si las fuerzas van para acá, el momento va hacia arriba. ¿Sí? Eso nomás quiere decir. Entonces ya tenemos aquí las gráficas, ¿no? Ya representé las gráficas. ¿Sí? Ahora, calcular el módulo del par de las fuerzas. Entonces tengo una distancia de 8 centímetros que transformado a metros es 0,08. ¿Cómo transformamos a metros? ¿Un metro cuántos centímetros tiene? A ver, guaguas. ¿Un metro cuántos centímetros tiene? 100, ¿no es cierto? 100. Entonces, a los 8, cuando está en centímetros, le divido para 100. Y ahí sí me da 0,08 en metros. Y la fuerza es de 5 newtons. Entonces, al aplicar la ecuación que dice que el momento es igual a la fuerza por la distancia, digo que el momento va a ser igual a la fuerza, que es de 5 newtons, por la distancia, que es 0,08. metros. Al aplicar eso, digo que el momento va a ser igual a 0,4 newtons por metro. Listo. Y he terminado el ejercicio. Aquí está, este sería el A. Todo esto graficado. ¿Sí? Obviamente, estas son las fuerzas, ¿no? Esta es la fuerza. Y obviamente, este viene a ser de aquí a acá la distancia. ¿Sí? Aquí está la distancia. Aquí está el momento. Obviamente aquí está la distancia y el momento viene para acá, ¿no? Sí, entonces ahí yo tengo ya representado lo que es el esquema de las fuerzas y el cálculo. ¿Sí? Ahora bien, ¿está claro el ejercicio? ¿No ven? No es muy complicado, no es muy... Simplemente tienen que ver ustedes cómo gira el tornillo. ¿Sí? Y ahí saco yo la magnitud de la fuerza. Si yo le giro para acá, el momento va para allá, ¿no es cierto? Y si yo le giro en sentido contrario, el momento va para arriba. ¿Sí? Eso nada más quiere decir, vamos. El siguiente, vamos a practicar. A ver, en este momento. A ver, vamos a ver, los que tengan a mano, pónganse de pie. Búsquense en una sillita como ven en la imagen. ¿Sí ven? Aquí como está en la imagen. Busquen la silla. Busquen una sillita. ¿Sí? Búsquense en una silla. A ver, por favor. Quiero que prendan las cámaras, quiero observarles. Verán que esto va calificado. A ver, búsquense en una silla y prendan las cámaras que quiero verles. ¿Ya? A ver, por favor, ¿por qué no prenden las cámaras? A ver, voy a dejar de compartir esto y quiero que prendan las cámaras en este momento. Gracias, Angelita, por prender la cámara. Verán que esto va calificado. Mío no vale, dice. Ya, bueno, no vale, ya las que no valen, por favor. ¿Qué pasó, Jocelyn? Lisset. Que no prenden las cámaras. Eso, gracias, Pepito. Gracias, Josué.
No tengo a Roberto. Digo a don Angelito. Ya, verán. Entonces, con la silla, ¿sí? Vamos a ver la silla. Van a hacer esta van a coger así, verán. Les voy a proyectar. Les voy a proyectar como dice la imagen. ¿Sí? Van a coger la silla y van a coger así, de esta manera. Con las manos así. Unidas las manos, apegado al pecho y van a levantar la silla. Y el otro ejercicio, en cambio, es extendiendo las manos y alzando la silla. ¿Sí? A ver, apeguen la silla al pecho y alcen. Apeguen la silla bien. Gracias, Josué. Pero bájate vos también, inclínate. Ya. Y ahora extiendan las manos. Extiendan las manos. Extiendan las manos y cojan la silla y alcen. Alcen. Eso. Bien, Pepito. Muy bien, Pepe. De lado, Pepito. De lado, ponte. De lado. Eso ahí, ya. Inclínate, inclínate. Déjale, asiéntale la silla. Siéntale la silla. Inclínate vos también. Y ahí, inclínate vos también. Y ponte en el pecho la silla y levántate con la silla. Ahí levanta Pepe. Levanta Pepe la silla. Eso. Ahora extiende las manos. Déjale en el piso la silla. Déjale en el piso la silla. Ahora cógele extendida las manos y álzale. Álzale. Eso. Muy bien, Pepe. Gracias, Pepe, por la demostración. Entonces, Pepito, convérsame. ¿Dónde haces más fuerza? ¿Cuando le apegas la silla al pecho o cuando extiendes las manos? Cuando extiende las manos. Cuando extiendes las manos, ¿haces más fuerza? Sí. Ya, muy bien. Miren esa experiencia que tiene Pepe, ¿no? Entonces, muy bien. Ese experimento queda para que ustedes lo hagan también en casa. Entonces, ¿cómo es la aplicación? Como vemos aquí, ¿cómo es la aplicación del momento, no? Miren, hemos aplicado en las cerraduras y se aplica en las grúas para levantar grandes pesos. Miren la distancia, el momento de la distancia que yo tengo acá, miren. Y la distancia que tengo acá, el otro brazo. Como dice, cuando tengo mayor distancia, ejerzo mayor fuerza. Y cuando, en este caso, ejerzo mayor fuerza. Y en la grúa, en la parte final, la fuerza es menor. ¿Sí? Esto es lo que nos ayuda el momento a equilibrar las fuerzas. Por eso se utilizan las grúas en este momento, de acuerdo al punto de origen que viene a ser acá, tiene esta distancia, ¿no? Miren, por eso podemos nosotros alzar grandes cantidades con una mínima fuerza. Gracias al momento, ¿no? O sea, mientras más va para acá, es menos la fuerza que ejerce. ¿Sí? Entonces, como esto tiene mayor peso, mayor fuerza, esto va a equilibrar las fuerzas de acá. ¿Sí? Entonces, ese es el principio de las palancas. Es decir, si yo quiero, si yo pongo una palanca aquí y quiero levantar una roca gigante, simplemente yo puedo hacer, ese principio utiliza esto, ¿no? Yo simplemente puedo con una mano, con la palanca, yo le puedo levantar. Es el principio de las palancas, de la fuerza, ¿no? Entonces aquí tenemos la aplicación. Listo, guaguas. Para terminar vamos a hacer los siguientes ejercicios, ¿no? Aquí dice, ¿qué tipo de movimiento, sí, produce un par de fuerzas? ¿Sí? Ya le indicamos, ¿no? Que es un par de fuerzas. Puede copiar aquí, está en el texto, lo que es un par de fuerzas. ¿Sí? Él dice, calcula el módulo del momento de un par de fuerzas de una intensidad de 20 newtons aplicados sobre un volante de 50 centímetros de diámetro. Copiamos.
No, eso ya es el deber, guaguas, ¿sí? Entonces aquí, no se olviden que como está en centímetros, divido para 100. Entonces saco yo los datos. Aquí sería la fuerza, va a ser igual a 20 newtons, ¿sí? Y la distancia va a ser igual 50 para 100, estamos hablando de ¿cuánto? 0,5 metros, es medio metro, ¿no? Entonces aplico la fórmula. Momento es igual la fuerza por la distancia. El momento es igual, la fuerza es de 20 newtons, ¿sí? Por 0,5 metros. Multiplicando me dice que el momento es igual a 10 newtons metros. ¿Ya? Ahora aquí dice, el momento de un par de fuerzas vale 5 newtons metros. Entonces, aquí los datos es, el momento es igual a 5 newtons por metros. Si la distancia entre los puntos de aplicación de ambas fuerzas es 20. Entonces, la distancia es de, como divido para 100, es de 0,2 metros. Entonces, como me dice que calcule la fuerza, entonces despejo. De acuerdo a esta fórmula, digo que la fuerza va a ser igual al momento dividido para la distancia. Entonces digo que la fuerza va a ser igual al momento, que es de 5 newtons metros, dividido para 0,2 metros. Metros con metros simplifico y divido. 5 dividido para 0,2 me va a dar lo que es 25. Y listo, he calculado la fuerza. Ahora me dice también que calcule kilopondios. Simplemente la fuerza le multiplico por 9.8, que es la gravedad. 25 por 9.8 me va a dar 245. Que son kilopondios, kps. Listo. Y ahí está la tarea. Solamente tiene que responder ya la tarea es esto. Y anotar las experiencias del martillo. ¿Sí? Abajo después van a hacer la experiencia del martillo. Ahí van a decir ustedes. En el punto de aplicación junto a la cabeza, como les dije en la pregunta, ¿en dónde ustedes se sienten bien trabajando eso, no? ¿Dónde ustedes tienen bien? ¿Cuál fue más fácil trabajar con el martillo? ¿En la cabeza, en la mitad o al final? ¿Sí? Eso es todo, chicos. Ya les envío las diapositivas, el video también de la clase para que puedan observar. Gracias, chicos. Ya les envío vuelta el link para matemáticas. Gracias, guaguas.